Son las 8:52, estamos en CNN Radio Rosario, esto es Con Sentido Común, estamos recibiendo a un amigo, se llama Jorge Simón, Jorge Hernán Simón, según dice el libro que tengo en mis manos, que le agradezco me lo haya enviado, porque todavía no se presentó, el libro se va a presentar el lunes, ahora le vamos a preguntar a él, está aquí con nosotros en el estudio Jorge Simón. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenos días, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Jorge fue, entre otras tantas cosas, secretario de Finanzas e Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe. ¿Está bien? Correcto, sí. Y en base a su experiencia anterior y a esa experiencia en particular es que ha escrito este libro que se llama Sustitución del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Trade-off entre eficiencia económica y autonomía provincial. Y ha metido el dedo en la llaga. Porque todo el mundo dice, la mayoría por lo menos, que el impuesto a los ingresos brutos es un mal impuesto. Y ahí queda. No se están haciendo muchas propuestas, ni hay mucho esfuerzo, especialmente en las provincias, por proponer cosas que cambien ese status quo. El impuesto a los ingresos brutos es un mal impuesto, pero ahí está. Y no hay propuestas o no hay actitud de proponer cambios sobre eso. Y Jorge lo está haciendo a través de este libro que va a presentar el lunes que viene a las 18 horas en el Bar Cultural de la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario en la calle Maipú al 1000. Bueno, Jorge, contanos vos. Bueno, sobre esto. Como decís vos, es un impuesto... Contémosle a la gente por qué es un impuesto malo. Es un impuesto malo porque va en cascada, es decir... una alícuota mediana como 3%, la paga el productor, eso se va acumulando al mayorista, que recarga el 3% de impuesto como un costo, el mayorista ocurre lo mismo, el minorista lo mismo, entonces cuando llega el consumidor final, paga todo acumulado y eso hace que el bien que compramos se encarezca mucho más de lo que es la recaudación. Claro, porque por cada mano que pasa, arrancando desde el minuto cero, le va agregando ingresos brutos. Entonces se va sumando. Se va sumando. Entonces el productor que vende a 100, el mayorista no toma su costo como 100, sino 100 más 3%. Entonces es 103 y así sucesivamente. No ocurre que mucha gente dice, bueno, pero el IVA no. El IVA, vos comprás un celular, una notebook, podés pedir el crédito fiscal y vas descontando lo que pagaste en la etapa anterior. El IVA no se acumula, sino que se va aprovechando, se va descontando, se va compensando y llega al final, al consumidor final. Exactamente. Pero ingresos brutos no. Ingresos brutos aparte pasa bastante más desapercibido, porque viste que ahora está esta ONG lógica que dice, bueno, que se muestren los impuestos y todo, bueno. Habría que sacarla esa cuenta de cuánto suma ingresos brutos en cada producto en el precio final. Sí, la verdad que sí, y más que hay provincias, sobre todo las provincias del norte, como Misiones, Tucumán, que hacen cualquier descalabro. Mi experiencia de la función, venían muchos empresarios, me decían, mirá, yo no tengo actividad en Misiones, pero me metieron en el convenio multilateral de Prepo, me descuentan de la cuenta corriente y la verdad que uno... Me meten la mano en la cuenta corriente de Prepo. Sí. Y hay provincias como Misiones, Tucumán, que realmente están haciendo brutales desaguisados. Claro, sí. El convenio multilateral es porque hay empresas que compran o venden en distintas provincias, entonces dice, che, el ingreso bruto es mío, no es mío, bueno, hagamos un convenio donde nos repartimos un poco. Y ahí se arma también otro bolonqui. Sí, se arma otro bolonqui, pero fíjate, el convenio es una buena institución que el padre de la criatura fue de Harach y fue bien visto en el mundo porque dicen que es un esquema que permite resolver la situación de los contribuyentes y de las jurisdicciones. Pero bueno, cuando hay malas intenciones o cuando hay intenciones que solo son recaudar a cualquier costo, se arman termina siendo casi una trampa. Exactamente. Como en el caso de lo que vos contabas. Sí, eso sí. Bueno, y en el libro vos con valentía encarás una propuesta que creo que son dos, si no me equivoco, sí, dos alternativas a ingresos brutos, que es, como digo, un mal impuesto. ¿Por dónde podría ir
¿Por dónde podrían? Porque Mirá, son dos una alternativas. de las alternativas es un impuesto a las ventas minoristas, que en Argentina es complicado porque no tenemos la estructura comercial que tiene un país como Estados Unidos. Estados Unidos tiene ese sistema, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tiene grandes cadenas comerciales y acá el sector de venta minorista está más atomizado. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, no, eso en Estados Unidos es un 7, 8, 10%. En el tramo final. En el tramo final y ya está. Y cada estado cobra alícuotas entre un 7 y un 10%. ¿Y antes de eso, en las etapas anteriores, nada? No hay. Es el final. Es el final. Esa es la venta final. Incluso Canadá tiene provincias que están con un IVA provincial y provincias que están con impuestos a las ventas minoristas. Acá sería medio difícil. ¿Por qué? ¿Por qué sería difícil? Porque la cadena de distribución de venta a los consumidores finales está muy atomizada y hay pequeños contribuyentes, y además el riesgo, como no se recaudaría, es que empiecen a aplicar retenciones y percepciones. Entonces, como cuando se pierde... Al estar muy atomizada y que son muchos, yo voy a decir porque evadirían. Ese sería el punto. Por eso yo también el otro día estaba con algunos, miren, tenemos que hacer la reforma de manera tal que no se pierda mucha recaudación, porque nuestra historia en Argentina nos muestra lo siguiente, es decir, en el 75 el gobierno de Isabel Perón establece el IVA para derogar el impuesto a las ventas, que era de orden nacional, y el impuesto a las actividades lucrativas, que era de orden provincial. Uh-huh. ¿Qué pasó? Años más tarde, el gobierno militar le permite a las provincias volver a cobrar impuestos a las actividades lucrativas, pero cambiándole del nombre. Entonces, yo en función de eso digo, miren, tenemos que hacer un esquema transitorio y de a poco, de 3, 4 años, 5 años, y para que no se pierda recaudación. La otra, lo que pasa es que si se pierde recaudación no va a haber ningún incentivo a hacerlo. Exactamente. Por parte de las provincias, exactamente, de los gobernadores. De los gobernadores, exacto. Y la otra alternativa, ir a los IVAs. Que los IVA hay... Bueno, IVA provincial, decimos. IVA provinciales. Hay distintas alternativas. Uno es ir con un principio de destino, que sería tratar cada venta interprovincial como si fuera una exportación. O sea, cada provincia que devuelva los saldos a favor, lo cual yo creo que en Argentina eso es inviable. Después hay otra alternativa, pero la que a mí más me gusta, la que me parece técnica. ¿Tu propuesta? Claro, ¿Cuál sería? Que la adopto de un profesor brasileño que es un IVA mochila. Entonces vamos a una alícuota uniformada provincial. Para todas las provincias igual. Sí. Pero como la recaudación quedaría en las provincias más pobladas, les conviene a Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, y hay otras, las de menos población, son las que perderían. Pero yo creo que eso se puede solucionar. Pero ¿cómo funcionaría? ¿Cómo funciona? Bueno, vos vendés un celular dentro de la provincia de Santa Fe. Entonces vos ahí vendés, el que vende sale con un débito provincial del 5% y un débito nacional del 21%. El tema un poco más complicado cuando vos vendés a otra provincia, vendés a Córdoba. Perdóname, ahí sencillito. Sencillo, sí. Se paga el 21, se paga el 6. Chao. Uno a un lado, otro al otro lado, se terminó. Vos decís, la gente a lo mejor puede estar pensando, decir, che, pero va impuestos. No, bueno, pero se elimina toda la cadena de ingresos brutos. Exactamente. Yo te digo que para los contribuyentes pagar un 5 sobre el IVA es mucho menos que pagar el 3, el 3,5, un poquito más también. Bueno, ¿y para las provincias, en este caso? Y para la provincia, como habría menos exenciones y acoplado a un IVA nacional, habría menos evasión. Las provincias compensarían por menos exenciones. Exactamente. O sea, pagaría más gente. De la que paga hoy. Y porque iría subido al nacional, entonces recaudaría más. Exactamente. Habría menos posibilidades de evasión. Ok. Vos estabas planteando el caso de decir, che, si hay una empresa que vende, ¿cómo hacemos si vende a otra provincia? Entonces, bueno, cuando vendés a otra provincia, eso sale con un débito nacional del 26 y con un débito provincial del 0. Entonces, momentáneamente el gobierno nacional gana, pero cuando en la provincia de Córdoba se empieza a vender ese producto, va a haber mayor plata a pagar en la provincia de Córdoba
porque cuando el cordobés venda, va a vender con una alícuota del 5 provincial y va a tener... va a seguir con el 5 provincial. Sí. Y se baja al 21 el débito nacional. Entonces se compensa y queda la recaudación donde se consume. Ok. Vos decías recién, esto va a beneficiar a las provincias más pobladas y va a perjudicar a las menos pobladas. Exacto. Acá tenemos otro problema que es el tema de la coparticipación, también donde hay algunas que están beneficiadas y hay varias que están perjudicadas, que es exactamente al revés. Las más pobladas están perjudicadas, las más beneficiadas son las más chicas. Pero me imagino que para una cosa o para la otra, me imagino no, en el caso de la coparticipación, los fehacientemente se necesita unanimidad. Y ahí estamos fritos. Sí, hoy para cualquier reforma que queramos hacer... Es imposible. Imposible. Porque aparte es una ley convenio, todas estas cuestiones están en una ley convenio, que no es una ley común ni de adhesión, una ley convenio, artículo 75 de la Constitución, nos dice que se necesitan 23 leyes provinciales, más de la ciudad autónoma, más del Congreso Nacional. Sí, requiere un gran acuerdo político donde los intereses momentáneos quedan a un costado, porque esto es más importante por el grado de importancia en el sentido de los años que van a tardar en cambiar que una Constitución nacional. Claro, sí. De hecho, en la Constitución del 94 establecimos que íbamos a sancionar una nueva ley de coparticipación en menos de 2 años y todavía estamos en veremos. Bueno, y además tenemos antecedentes que marcan que sí, se hicieron pactos fiscales, se han hecho pactos fiscales, pero después los gobernadores se encargan de darlo vuelta. Sí. Ha pasado. Pasó hace poco tiempo atrás, hicieron un gran acuerdo, vamos a bajar ingresos brutos, vamos a hacer... Se fue el gobierno, en ese momento era el gobierno de Macri, se fue, los gobernadores volvieron mucho para atrás. Volvieron mucho para atrás y también eso, por eso digo, es una historia que se repite, podemos contar de 1975, pero también podemos contar los pactos fiscales del 92 y 93. Se decía que como transición de 3 años iba a eximir a la industria y al campo, que se logró en casi todas las jurisdicciones. Después vino la crisis del 2001 y la mayoría de las provincias, no fue el caso de Santa Fe, volvieron a gravar a la industria y al campo. Uh-huh. Por eso digo, tratemos de que sea algo que no se pierda recaudación para que el sistema cambie para mejor. Claro. Bueno, por lo pronto Jorge lo que está haciendo en este libro es poner una propuesta concreta sobre la mesa para discutir. Después viene la parte política, que es todo un bolonqui, como estamos conversando. Jorge, la presentación del libro, repasemos. Y de paso la invitación para que el que esté interesado vaya. El lunes 1 de septiembre va a estar el contador José María Vita comentando el trabajo y el acto va a estar presentado por Franco Bartolacci, el rector de la universidad. Eso es a las 18. A las 18, Maipú 1065. 1065, el bar cultural de la sede de gobierno de la universidad. Maipú, entre San Luis y San Juan. Exactamente. O sea que es cómodo para llegar. Hay estacionamiento, así que pueden ir perfectamente. Bueno, Jorge, gracias. Nos vemos ahí. Bueno, gracias a vos, Marcelo. Nos vemos ahí todo lo y contrario. cualquier cosa a disposición. Felicitaciones por la propuesta. Por lo menos ahí, ping, sobre la mesa ya está la propuesta. Ahora discutirla políticamente. Bueno. Gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Jorge Simón con nosotros, el autor del libro. Nosotros nos vamos a las noticias.